Hola, soy María Luisa Fernández y voy a presentar el tema 3 de la asignatura de traductología, que se titula La imagen del traductor en la literatura y en la sociedad. Y este es un trabajo que he realizado conjuntamente con mis compañeras Elian Fernández, Ana Francisco Mata, María Hernández y Paula Lara. Aquí está el índice de los contenidos del trabajo y los temas que hemos tratado acerca de la imagen del traductor. Antes de comenzar a desarrollar lo que es el contenido, vamos a ver el objetivo del trabajo y la metodología. El objetivo de este trabajo es analizar y presentar la imagen del traductor en la sociedad y la literatura. Y nos ha parecido oportuno tomar como punto de partida la lectura de ¿Qué Quijote leen los europeos? De Mohamed Al-Madkuri. ¿Por qué? Esto se debe a que, en primer lugar, El Quijote es una obra literaria y un referente de la literatura universal, por tanto, tiene impacto social. Y además porque en esta obra aparece la figura del traductor, por lo que se habla de traducción, e incluso se usa la traducción como un recurso narrativo. Y creemos por esto que es muy buen ejemplo para hacernos una idea de la imagen que tenía Cervantes y, por tanto, que se tenía en aquella época de la traducción. Y así con esto podremos relacionarlo con la actualidad porque veremos que la imagen que tiene Cervantes del traductor y del intérprete no se aleja demasiado de lo que es la realidad actual. En primer lugar, en el traductor de Cervantes podemos ver reflejada la siguiente imagen. Es una persona bilingüe, capaz de leer árabe y es conocedor de las culturas de partida y la cultura mita. Sin embargo, no tiene formación traductora como tal. Emite juicios de valor sobre el texto original en cuestión, es decir, actúa como un crítico literario, distinguiendo entre lo que puede traducir o deberá traducir y lo que no, y adaptándolo según lo que le interese al narrador. Por lo que es alguien que manipula el contenido del texto original para adaptarlo a la situación y, como hemos dicho, a las exigencias del narrador. En definitiva, en general, se ve al traductor como alguien sumiso, humilde, alguien que se deja influenciar y que no siempre se toma en serio su trabajo. Según todo lo que acabamos de decir, hemos extraído las siguientes facetas del traductor que vamos a desarrollar a continuación. El traductor manipulador, el traductor como crítico literario, el traductor como mediador cultural y el traductor invisible o subestimado. Volviendo a la figura del traductor del Quijote, entendemos que el traductor es capaz de manipular las palabras del texto original con toda libertad y de suprimir contenido que no considera relevante para la narración. Pero tampoco podemos echarle toda la culpa a este traductor porque es importante, antes de todo, puntualizar que en siglos pasados, sobre todo en la media, una traducción manipulada era aquella que no se podía considerar como una traducción literal porque la forma de traducir de la época era palabra por palabra. Esto se presenta así en el Quijote por la concepción que tenía Cervantes de la traducción y de la fidelidad, porque lo que más importaba era la forma del mensaje más que la finalidad. En cambio, a día de hoy, una traducción fiel es aquella que se preocupa por la finalidad y no tanto por la forma, sino que se centra en la reacción del receptor. Entonces, para expresarlo de otro modo y que podamos entenderlo mejor, lo que hoy se considera como una adaptación es lo que en la Edad Media podría considerarse como manipulación y viceversa. Sobre todo en la traducción literaria parece que están más extendidos los argumentos a favor de la manipulación en este sentido, porque muchas veces la única manera de
de que un texto llega a ser equivalente es modificarlo, reescribirlo, adaptarlo y manipularlo las veces que haga falta. Porque, como dijo uno de los representantes de la Manipulation School, toda traducción implica cierto grado de manipulación del texto fuente con un propósito determinado. Bueno, como hemos introducido antes, el traductor es un crítico literario que emite juicios de valor sobre el texto, modificando lo que considera necesario a su juicio. Estas actividades críticas o juicios de valor emitidos por el traductor se deben a dos factores. Porque conoce la mentalidad y los gustos de los lectores, porque ha estudiado la obra en cuestión a fondo y es experto, y en tal caso adaptará el texto a las expectativas de los lectores, o por la propia idiosincrasia del traductor. Pero, de todos modos, estas actividades críticas creemos que son necesarias para cumplir con la finalidad del texto, porque el traductor tiene que conocer todos los elementos intralingüísticos y extralingüísticos y, aunque no pueda ser completamente objetivo, tiene una ética traductora y tendrá que evitar entrometerse ya de forma muy personal en su traducción. Eso sí es verdad, porque al fin y al cabo a veces el traductor literario no hace sino traducirse a sí mismo. El traductor mediador cultural o intérprete es una figura muy cercana a nosotros. Cervantes es consciente de la importancia de este rol que adopta el traductor para mediar entre culturas y podemos decir que conoce sus lenguas de trabajo, así como la cultura de ambas lenguas. Además realiza una labor de interpretación sentido por sentido y así adapta el mensaje a los valores de la cultura de destino, algo muy importante, aunque esto a veces puede crear conflicto por diferencias lingüísticas y culturales, sobre todo, según Venuti. Pero bueno, el traductor o intérprete, que es mediador cultural, conoce y domina a la perfección las técnicas de traducción y de expresión de una lengua a otra, porque el traductor lee para producir y decodificar para volver a codificar. En este apartado hay una especie de dualidad. Primero encontramos vemos cómo representa Cervantes a la imagen del traductor en la falta de reconocimiento de este. Es decir, se subestima su labor y esto repercute en la profesión, con tarifas bajas, mala remuneración, encargos que no se cobran, etc. Y todo esto, a pesar de que la ley de propiedad intelectual reconoce al traductor como un autor más, pero en realidad esto está muy lejos de ser cierto, digamos, ¿no? Porque parece que el autor siempre tiene más visibilidad que el traductor, y esto ya lo podemos ver en las portadas de los libros, que los traductores apenas aparecen, aunque bueno, cada vez más. Y esto lleva a la falta de reconocimiento del traductor y de la profesión, como ya hemos dicho antes. Otras veces, en cambio, el traductor es invisible porque la lectura fluye y parece una obra original. Lo cierto es que siempre parece que hay cierto rechazo a lo extranjero y por tanto se evita que el texto suene algo de fuera, algo extraño, y se adapta. En este caso, si se hace bien, no se notará que es una traducción y es por ello que hablamos aquí del traductor invisible. La invisibilidad del traductor, en contraste con lo que hemos hablado antes, a veces se debe a que se quiere dotar al texto de una mayor credibilidad de cara a los lectores. Y bueno, ahora sí, resumiendo rápidamente todo lo que hemos dicho anteriormente, primero, el traductor es manipulador, decide qué traducir, pero ya hemos visto que esto a día de hoy no tiene por qué ser algo
necesariamente negativo. Recordamos la manipulación como una adaptación, ¿no? Segundo, el traductor emite juicios de valor sobre el texto original, es decir, se convierte en un crítico literario que, como conoce la mentalidad y los gustos de los lectores, se ve que tiene capacidad para hacer los cambios que sean necesarios a su juicio. Tercero, el traductor también es un mediador cultural y un intérprete, es decir, proporciona contexto cultural porque conoce la cultura a fondo y es capaz de adecuar el texto a la cultura y a los valores de destino. En cuarto lugar y por último, no se reconoce la labor del traductor en muchas ocasiones, no se le tiene en cuenta. Podemos decir que es un trabajador anónimo invisible. Aunque a veces esta invisibilidad se puede deber también a que la traducción fluye y que la obra, o sea, el texto traducido no se reconoce como una traducción, sino como una obra original. Bueno, ya para finalizar de toda esta presentación sacamos varias conclusiones. En primer lugar, que resulta curioso, ¿no? y llama la atención que la figura del traductor actual se asemeje tanto a la del traductor que aparece en un texto del siglo XVII. Y en esta línea también podemos decir que si bien muchos aspectos ya no se perciben con una connotación tan negativa, tampoco se conciben como positivos todos ellos. En la actualidad, los dos aspectos que están más presentes son el de la invisibilidad y la infravaloración de la profesión. El traductor y la traducción no tienen el mismo prestigio que otras profesiones, ni a nivel profesional ni académico, lo cual la mayoría de las veces, por no decir siempre, repercutirá en la remuneración de su trabajo. Sin embargo, pese a haber dicho todo esto, aún es una incógnita si la imagen del traductor es positiva o negativa. Podrían, digamos, considerarse ambas posturas. Depende desde qué punto de vista lo miremos. Lo que sí que es seguro es que para Cervantes la figura del traductor fue un elemento esencial para poder realizar su narración y llevar a cabo la composición de su obra, en definitiva. Y bueno, para terminar, la bibliografía que hemos utilizado para hacer nuestro trabajo.